Buenos días, jóvenes. Una semana más en la cual vamos a seguir aprendiendo. Los saludo esperando que se encuentren muy bien. Esta semana en Sociología comenzamos el tema Política y Ciudadanía y vamos a iniciar con Sociología y Política, un tema muy importante que vamos a tocar de forma general y que lo vamos a llevar a lo específico a través de la política de nuestro país. Así que comienzo con el concepto y la sociología política estudia la organización, fines, principios y funciones del Estado. Asimismo, los poderes, formas de gobierno, partidos políticos, origen y desarrollo de los partidos políticos, guerras, revoluciones, idearios, levantamientos sociales, medios utilizados, como la radio, la televisión, carteles, afiches para llegar a convencer a los ciudadanos en la captación de votos. Es decir, todos esos medios que se utilizaron para las propagandas políticas, tanto para presidente como para todo puesto de elección popular. Entonces, si ustedes se fijan en el concepto de sociología política, se abarcan muchísimos aspectos importantes en el desarrollo de un país. ¿Y cuál es el fin de la política? Pues la política social hondureña tiene como fin la paz, la libertad, la democracia y el desarrollo sostenible. Cada uno de estos aspectos son importantes para que haya una correcta convivencia o una convivencia armónica entre los ciudadanos. Y por eso la política tiene estos fines y depende obviamente del ser humano que se cumplan. Cuando hablamos de política, hay dos formas de política que son básicas y están la política macrosocial y la política microsocial. La política macrosocial se refiere a las políticas generales de todo el país, es decir, son aquellas que se llevan a cabo a nivel nacional con el fin de obtener el máximo poder. Entonces aquí es cuando la elección popular es la de un candidato para la presidencia de la República. Este tipo de política toman los más altos órganos del gobierno y se refieren a las promesas de campaña que se ofreció a todo el país. Por ejemplo, mejorar el código de trabajo para ofrecer salarios dignos a todos los empleados del territorio nacional o mejorar el sistema de salud o el sistema de educación a nivel nacional. Entonces a eso se le llama política macrosocial. Macro habla de algo amplio, grande, y micro habla de algo pequeño. Entonces la política microsocial se refiere a una región, departamento o municipio del país. Es cuando se lanza un candidato para ser alcalde de la ciudad, por ejemplo, y está compuesta por una cantidad de proyectos que se llevarán a cabo en un sector del país. Aquí ya no se promete que se va a mejorar la salud en general, o la educación en general, o los salarios de todos los empleados del país, sino que se prometen proyectos más sectorizados o más regionalizados. Por ejemplo, la construcción de una carretera donde no la hay, en alguna zona donde no exista, o mejorar las calles de una colonia o de un barrio, de algún sector, de uno de los departamentos o municipios. Entonces, estamos hablando de una cantidad de proyectos que se van a llevar a cabo en un sector o en varios sectores, pero no en todo el territorio nacional. ¿Por qué? Porque acuérdense que
microsocial se refiere a espacio o abarcando a una pequeña parte de la sociedad. Y la política macrosocial se refiere a abarcar a una gran parte o a la mayoría de la sociedad de un país, en este caso del nuestro, Honduras. Ahora, la política social hondureña tiene 6 principios básicos que ustedes están observando ahorita en esta diapositiva. Y el primero es el respeto a la vida de los hondureños y del ser humano en general. El hondureño debe ser promotor de desarrollo y mejoramiento de la vida humana. ¿Por qué? Porque si hay respeto a la vida, se va a cuidar todo aquello que permita que se conserve la vida del ser humano o del hondureño. Se va a cuidar mucho la salud, que las enfermedades pueden acabar con la vida de las personas. Se va a cuidar mucho la alimentación, porque el hambre también puede acabar con la vida de las personas. Se va a cuidar mucho de la seguridad nacional, porque la violencia puede acabar con la vida de las personas. El hondureño debe luchar en todas sus formas para mantener la paz, la libertad y la democracia. El hondureño en general, cualquier hondureño debe luchar. Es decir, que no porque una persona tenga autoridad va a abusar de los derechos del otro. El irrestricto respeto a los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, lo que les decía anteriormente. Vamos a respetar los derechos de todos y derechos de todo tipo. Y eso nos va a permitir vivir en armonía. Por eso es que es un principio de esta política social. El principio número 4, la conservación del pluralismo cultural y la diversidad étnica en el marco del respeto a los derechos humanos. Es que tenemos diferentes etnias en nuestro país y vamos a conservarlas y vamos a aceptar y a respetar esos derechos de cada una de las etnias y su cultura. La no discriminación por razones de política, edad, sexo, discapacidad, religión, etnia, nacionalidad, familia o cualquier otro tipo de exclusión social y la condena de toda forma de violencia. No debemos discriminar. La política social no debe discriminar por ninguna razón a las personas. Y toda forma de violencia debe condenarse según este principio. Y el sexto, el acceso a la educación, salud, vivienda, trabajo, deporte, a los factores de producción. Todo esto, el hondureño tiene derecho a tener acceso a cada uno de estos aspectos importantes para poder vivir de manera saludable y de manera armoniosa en la sociedad. Entonces, si ustedes se fijan, la política tiene diferentes principios, diferentes normas, que depende de cada uno de nosotros como seres humanos ejecutarlas, llevarlas a cabo. No es que no existan normas, es que nosotros decidimos cumplirlas o no. Esto es como con los valores morales. Nosotros los conocemos, pero cada uno de nosotros sabe si los quiere o no los quiere cumplir. Decide si los va o no los va a cumplir. Entonces lo mismo pasa con los principios de la política social hondureña. Existen. Y si ustedes lo leen bien, si lo analizan, cosa que van a hacer en la tarea, ustedes se dan cuenta de que abarca todo lo importante para cuidar la vida de cada uno de los hondureños. Entonces, la política, la sociología política no es una disciplina o un tema superficial que no tiene fundamentos o que no debería de existir porque no existe
esté en pro de ayudar al ser humano. No, de ninguna manera, es todo lo contrario. Existe y tiene normas que van a regir una conducta correcta para darle a los seres humanos el trato que merecen. Así que ya conocen ustedes estos principios y los van a utilizar para hacer la actividad de aprendizaje. Escribe en su cuaderno de forma clara y ordenada lo que a continuación se le pide. Lea y analice cada uno de los principios de la política social hondureña y responda. Cada uno de los principios que yo les acabo de explicar anteriormente, léalos y analícelos. Lea con detenimiento para que pueda responder. La pregunta primera. ¿Considera usted que se cumplen los 6 principios en Honduras? ¿Cree usted que se cumplen esos 6 principios? Usted puede responder sí o no, pero tiene que justificar ese sí o ese no. Tiene que decir por qué sí o por qué no. ¿Cree que solo se cumplen algunos? ¿Cuáles? ¿Por qué? Si dice sí, enumérelo. ¿Cuáles? Y diga por qué. Si dice no, diga por qué. ¿Piensa que no se cumple ninguno? Justifique su respuesta. ¿Usted cree que ninguno de los que leímos, de los que discutimos, se cumple? Si dice que sí, que no se cumple ninguno, entonces justifique su respuesta. Y si dice que sí se cumple, también justifique. ¿Considera que hay uno más importante de esos principios? ¿Existe uno que sea más importante para usted? ¿Cuál de ellos? Enumérelo, escríbalo y diga por qué. Así que tienen tarea en la cual deben hacer un análisis y una lectura comprensiva y detenida. Éxitos.